La insuficiencia renal se define como una situación en la cual los riñones dejan de hacer su función principal de manera parcial o de manera total. Estas situaciones normalmente vienen ligadas a otras condiciones médicas. Entonces, por eso nosotros podemos definir a las insuficiencias renales como primarias o secundarias. También por el tiempo en que tardan en desarrollarse, las podemos dividir en agudas y crónicas. Entonces, la insuficiencia renal aguda es la que se presenta en una cuestión de horas o días. Algo sucede en el cuerpo del paciente que en una cuestión muy rápida, los riñones de estar funcionando bien, prácticamente dejan de funcionar por completo, dándole al paciente una serie de síntomas muy característicos y además, pues poniendo en peligro su vida. Mientras que la insuficiencia renal crónica, pues como su nombre lo indica, es algo que tarda más tiempo en instalarse en el cuerpo del paciente, igual está ligada a alguna enfermedad o serie de enfermedades, pero en esta ocasión, por definición, deben de pasar por lo menos 12 semanas o 3 meses de que inició la caída de la función renal hasta que se llega ya a un nivel en el cual pues la salud del paciente empieza a verse deteriorada. La insuficiencia renal crónica tal vez no pone en peligro inminente la vida del paciente, pero sin duda alguna deteriora su calidad de vida y su posibilidad de funcionar adecuadamente, dándole algunos síntomas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Cuando se trata de una insuficiencia renal aguda, el pronóstico es malo si no se actúa a tiempo. Afortunadamente, una de las características que definen esta enfermedad es que es completamente reversible siempre y cuando pues, el paciente reciba la atención adecuada, que en el caso de la aguda normalmente es hospitalaria. ¿Sí? En el caso de la insuficiencia renal crónica, ahí el pronóstico paradójicamente es un poco peor a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la enfermedad que haya llevado al paciente a insuficiencia renal crónica, probablemente la enfermedad nunca se vaya a curar como tal. Nosotros la definimos como una enfermedad irreversible y progresiva, ¿sí? Afortunadamente se puede ir tratando dependiendo de qué es lo que lo haya llevado el paciente a presentarla, para ir mejorando la calidad de vida del paciente, aunque la enfermedad llegue a un punto en el que se considere pues prácticamente incurable y solamente tenga tratamiento para su control. Pues lamentablemente no hay síntomas como tal, y esto puede ser un problema también a veces para los pacientes que no saben identificar un problema específico y poder pedir atención de manera oportuna. Nosotros consideramos que sí existen algunos síntomas que pueden más o menos orientarnos a que el problema está en los riñones y básicamente son náusea y vómito de predominio matutino, sobre todo, una intolerancia a la alimentación o falta de apetito. En algunas ocasiones se presenta comezón muy importante, pero es una comezón muy característica porque da principalmente en la espalda y en el tronco no se quita por más que se rasque el paciente. Debilidad, somnolencia, así un poquito ahí de flojera. Esos son como síntomas, pero son muy inespecíficos. Entonces eso imposibilita, como dije, al paciente a pedir ayuda de manera oportuna. Pero lo que nosotros siempre le sugerimos a los pacientes y a la población en general es que se tengan que estar haciendo chequeos rutinarios, ¿no? Lo que sugerimos en todo tipo de pacientes y en toda la población independientemente de que haya o no algún síntoma, siempre es bueno estarse revisando para estar al pendiente del funcionamiento del cuerpo en general. Otra cosa también que le decimos mucho a los pacientes, porque a veces los pacientes piensan que la enfermedad o la insuficiencia renal se caracteriza por un dolor en la espalda, ¿no? Decimos, pues no, lamentablemente ese es el síntoma menos específico de todos. Porque la mayoría de los pacientes que tienen dolor de espalda, el dolor de espalda es por una contracción muscular de la espalda, no necesariamente por un problema renal. Entonces, pues lo ideal es estarse revisando una vez al año o una vez cada 2 años para asegurarse de que su cuerpo funciona bien en general. Específicamente para conocer si el paciente tiene insuficiencia renal o no, se debe de hacer una prueba en sangre y una prueba en orina para ver el funcionamiento de los riñones.
Estas pruebas incluso nos pueden dar hasta un aproximado del funcionamiento, que nosotros lo medimos en mililitros por minuto, que es la velocidad a la cual la sangre pasa por los riñones y filtra estas toxinas y estas impurezas y las convierte en orina. Pero nosotros podemos de alguna manera un poco subjetiva tratar de convertir la velocidad de filtración a un porcentaje de funcionamiento. Esto lo podemos hacer midiendo la concentración de ciertas toxinas en la sangre, principalmente creatinina, urea y nitrógeno ureico, y además midiendo la cantidad de orina que produce el paciente en un día, o sea, un estudio de orina de 24 horas, donde también vamos a medir ahí la concentración de la creatinina que el paciente está orinando. Mediante una relación matemática, una fórmula que normalmente ya los laboratorios hacen a través de un programa de computadora, podemos determinar lo que nosotros llamamos tasa de filtrado glomerular o velocidad de depuración de la creatinina. Es esto la relación que existe entre esta toxina llamada creatinina en la sangre y la concentración de la creatinina en la orina de las 24 horas del paciente. Con eso podemos saber el funcionamiento de los riñones y podemos determinar si el paciente está en insuficiencia o no. Por mucho, la causa número 1 de la insuficiencia renal, no solo en México, sino a nivel mundial, es la diabetes. Más del 60% de los pacientes con insuficiencia renal, la causa que los llevó a esta condición médica es la diabetes. Obviamente no es la diabetes por sí sola, sino es una diabetes mal controlada, que no ha tenido los cuidados adecuados por un periodo prolongado. Normalmente vemos nosotros insuficiencia renal en los pacientes que tienen diabetes por más de 15 años. Esto no es una regla de una norma, simplemente es algo que hemos visto, pero pacientes que tienen menos tiempo con la diabetes pueden tener insuficiencia renal y pacientes que tienen más tiempo con la diabetes pueden no tenerla. Pero a nivel mundial, diabetes es la número 1. La número 2 es la hipertensión arterial, también una enfermedad crónica que de no controlarse de manera adecuada va a causar un daño en las arterias que llevan sangre hacia los riñones y por lo tanto la capacidad de los riñones de filtrar las impurezas de la sangre va a disminuir, provocando una insuficiencia renal de predominio, más bien crónica. Y en tercer lugar ya vienen una serie de enfermedades propias de las estructuras internas de los riñones, que en conjunto nosotros conocemos como glomerulonefritis, aunque pues son muchas las enfermedades que pueden ocasionar esto. Son un poco más raras, pero se ven también en todas las edades, incluyendo niños y adultos, en todo tipo de población. En la mayoría de los casos sí se puede prevenir la insuficiencia renal, sobre todo si sabemos que las dos primeras causas de ella están ligadas a enfermedades crónico-degenerativas, diabetes e hipertensión. Por lo tanto, si el paciente padece una de estas dos o las dos, que lamentablemente en la población mexicana es muy común encontrar a pacientes con ambas enfermedades, la mejor manera de prevenir la insuficiencia renal es mantener estas enfermedades bajo control con sus medicamentos y con sus recomendaciones dietéticas y de ejercicio. Si la causa de la insuficiencia renal no está relacionada con ninguna de estas dos enfermedades, en algunas ocasiones la causa es hereditaria o genética y en estas ocasiones no se podría prevenir la insuficiencia renal. Lo mejor sería detectarla a tiempo y tratarla para evitar en lo posible que le ocasione un daño al paciente. En un inicio no existe un tratamiento específico para la insuficiencia renal y lo que tenemos que hacer es controlar la causa que originó la enfermedad en un inicio. Como ya he mencionado antes, la causa número 1 de insuficiencia renal a nivel mundial es la diabetes. Por lo tanto, el tratamiento inicial es tratar la diabetes, dar todo lo que se necesita en cuanto a medidas farmacológicas y no farmacológicas para mantener la glucosa lo más cerca de los niveles normales posibles. El paciente debe ser muy estricto en la toma de sus medicamentos, dieta y ejercicio, y manteniendo su glucosa normal va a evitar en cierta medida que la diabetes le desencadene una insuficiencia renal. Lo mismo pasa con hipertensión arterial. El tratamiento es tratar la hipertensión.
mantener al paciente con niveles de presión arterial normales o lo más cerca de la normalidad para evitar que esta enfermedad vaya a llevar a una insuficiencia renal. Pero en cambio los pacientes que sí tienen insuficiencia renal por este grupo de enfermedades llamadas glomerulonefritis, con ellos sí hay un tratamiento específico dependiendo del tipo de enfermedad que haya ocasionado la insuficiencia renal. Algunos de esos tratamientos son en forma de medicamentos intravenosos que se infunden algo así como si fuera una quimioterapia, no es quimioterapia, pero pues la manera en la que se administran es muy similar. O en algunas ocasiones existe también el tratamiento en pastillas. Finalmente, si el paciente no responde al tratamiento inicial y la enfermedad avanza a una insuficiencia renal que nosotros llamamos terminal, entonces necesitamos ahora sí implementar uno de los 3 tratamientos definitivos que hay para la insuficiencia renal en su etapa más avanzada, que son los que llamamos nosotros tratamientos de sustitución de la función renal, o sea, hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante de riñón. Estos 3 son los que nosotros llamamos definitivos y el único que asegura o que le da la oportunidad al paciente de tener una vida más prolongada, con menores síntomas y mejor calidad, es el trasplante renal. Si bien el médico general, el médico internista y algunas otras especialidades de la medicina pueden diagnosticar una insuficiencia renal basándose en los estudios de sangre y de orina, el médico capaz y que mejor puede tratar una insuficiencia renal es el nefrólogo. Porque pues nosotros los nefrólogos somos los que estudiamos a fondo el funcionamiento de los riñones y por lo tanto somos los que mejor podemos tratar todas las variantes de la insuficiencia renal en todos sus grados de presentación para poder mantener al paciente de la mejor manera posible.